Y con el paso de los tiempos vemos, por ejemplo, entonces que en la democracia, y esto es lamentable, queridos hermanos, Dios es como una especie de presidente elegido por el pueblo, que tiene que someter a referendo todas sus decisiones, porque no es que Él los eligió a ellos, sino que ellos lo eligieron a Él. Y el clero es el parlamento. Las tendencias históricas a mezclar religión y política son muy curiosas. En los tiempos primitivos, según nos informa la propia Biblia, encontramos que las dos funciones reposaban en una sola persona. Es el caso de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. La política y la religión reposaban en su autoridad en una sola persona en aquel tiempo. Hoy ocurre lo mismo con el Vaticano. En la Santa Sede lo que hay es un virrey que representa al rey porque él no está aquí en la tierra y entonces ejerce autoridad con una distorsión de lo que dijo Agustín de Hipona, el más sabio de los santos y el más sabio de los el más sabio de los santos y el más santo de los sabios, según dijo Stefan Zweig. Agustín, en la ciudad de Dios, no planteó lo que la Iglesia Católica hace, pero ellos lo entendieron así. Son los administradores del reino de Dios en la tierra por delegación directa. Durante la ley vemos que Moisés ramifica la autoridad. Hay un caudillo civil y militar que es él y su hermano Aarón es el sumo sacerdote. Avanza el tiempo y en la época de los jueces, por carencia de autoridad, se levantan hombres extraordinarios guiados por el Espíritu Santo para solucionar situaciones coyunturales. América Latina vive en la época de los jueces, según lo escribió García Hamilton, el famoso sociólogo argentino que falleció recientemente. En nuestros países hay subdesarrollo porque hay autoritarismo y cada uno va montando su propio reino particular según su leal saber y entender. Pero con el paso del tiempo en las Sagradas Escrituras, al llegar el reino encontramos tres funciones específicas: rey, sacerdote y profeta, que son las que finalmente desembocan en la modernidad, en la nueva democracia, en los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. La democracia proviene, queridos hermanos, del protestantismo. Es un error pensar, como en América Latina se ha dicho tanto, que viene de la Revolución Francesa, porque fue Juan Calvino en Ginebra quien organizó el Estado bajo esta premisa: si somos iguales ante Dios, somos iguales ante el Estado. Ese es el origen de la democracia. Y por eso Francis Fukuyama, en su famoso bestseller El fin de la historia, dice que siempre hay una relación estrecha entre cristianismo y democracia estable. Que hay democracia estable donde hay valores y principios cristianos, que de lo contrario la democracia sufre mucho daño. Pero en América Latina somos un producto de la Revolución Francesa. Y se nos olvida, por ejemplo, que la Revolución Norteamericana es anterior 2 décadas a la Revolución Francesa. Recuerden esto: los fundadores de los Estados Unidos de América fueron unos protestantes perseguidos en Europa por su fe, que fletaron unos barcos destartalados y se vinieron por el Atlántico Norte en medio de tempestades, naufragios, pestes, muchos problemas, hasta que finalmente desembocaron en las playas del Atlántico Norte, se pusieron de rodillas en las arenas húmedas, clavaron una cruz y dijeron: esta tierra es para Cristo. Eso no quiere decir que haya sido fiel del todo la gran potencia a lo que sus fundadores quisieron y predicaron. Y entonces la verdad es que la separación de la Iglesia y el Estado es inherente a ese tipo de democracia. Es después que los franceses toman la Bastilla y llevan a cabo su movimiento revolucionario. La separación de la Iglesia y el Estado hizo que la libertad religiosa fuera una realidad en ese país que en solo 100 años se convirtió en la primera potencia mundial, para asombro de todos. Abraham Lincoln fue su gran figura. Él definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y él fue un leñador de los bosques que, gracias a esa libertad de oportunidades que da el protestantismo en su sistema sociológico, pudo llegar a la Casa Blanca. Él hizo un decálogo que yo voy a repetir ahora. Primero,
usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa personal. Segundo, usted no puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. Tercero, usted no puede ayudar al pequeño aplastando al grande. Cuarto, usted no puede enriquecer al pobre empobreciendo al rico. Usted no puede elevar al asalariado presionando a quien paga el salario. Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana. Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad admitiendo e incitando al odio de clases. Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado. Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia, libertad e iniciativa. Décimo, usted no puede ayudar a los hombres realizando por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. Han cambiado muchas cosas, ciertamente, desde que ese decálogo de Abraham Lincoln tan hermoso se llevó a cabo. Y desde cuando él proclamó la libertad de los esclavos, que después se desató en una lucha racial que fue lamentable para la potencia. Pero debo decir, mientras en el siglo XIX los Estados Unidos se unificaban, en América Latina el sueño de nuestros libertadores, Bolívar y San Martín, se destrozaba por el caudillismo, por los regionalismos, por los personalismos. José Enrique Rodó, uruguayo por cierto, comenzando el siglo XX, escribió un libro que ha sido nuestra impronta, Ariel, en el cual sostiene que la cultura latina es superior a la cultura anglosajona y forma una lucha continental entre el norte y el sur con cierta nostalgia hispánica que todavía hoy se puede percibir en algunos de nuestros países. Un siglo después, en el año 2000, el gran sociólogo norteamericano Samuel Huntington, en su libro ¿Quiénes somos?, hace una respuesta del choque que se presenta en la posmodernidad. Toma como base lo escrito por José Martí. Martí dijo esto, lo cita Huntington: al sur del Río Grande los conquistadores fueron buscando el oro. Al norte del Río Grande los colonizadores fueron buscando a Dios. Y habla Huntington de la inmigración latinoamericana a los Estados Unidos y dice: bienvenidos todos. Aquí hay oportunidad para todos, pero no nos pueden importar los vicios y resabios que ya empobrecieron a sus países. Y menciona como el primero de todos la idolatría. Y ve que hay una lucha frontal entre lo que llama la cultura anglo-protestante y la cultura hispano-católica. Y hace una observación pertinente: en el disco duro aún de los evangélicos latinoamericanos todavía tenemos un lastre católico romano. Sé que lo que estoy diciendo no es agradable, pero cuando en Colombia se reformaba la Constitución Nacional y los pastores estábamos inquietos con el tema político, nos visitó desde Inglaterra Jim Smith, un profeta episcopal carismático, para decir que los pastores debían intervenir, pero en cierta medida, en el asunto político. Y por cierto que en mi oficina, colocándome la mano encima, me dijo: el profeta no está para decir lo que la gente quiere oír, sino para impartir lo que el Señor manda a decir. Y por supuesto que yo temblaba con el tema y le dije: Señor, estoy como Jeremías, no quiero profetizar más en tu nombre. Y me dijo: no te preocupes, si tú no lo dices, yo consigo otro para que lo haga. Si quieres tener el honor de hacerlo tú, te doy el púlpito. Si no, habrá alguien que lo haga. Huntington menciona el caso de que mientras en la Europa occidental hablar de Dios es hoy anticuado y se borró el nombre de Dios de todas las constituciones nacionales europeas, en los Estados Unidos ocurrió un caso singular. Un ateo pidió que se retirara el nombre de Dios de los documentos oficiales y llegó hasta la Suprema Corte porque él no permitía que su hija en la escuela tuviera que recitar el saludo a la bandera hablando de Dios, porque eso iba contra sus principios y sus valores. La Suprema Corte, de mayoría liberal, en la cual desde ahora está una hispana que es la juez Sotomayor, se demoró 30 segundos en tomar la decisión. Se sentaron, votaron y dijeron: no se borrará el nombre de Dios de la Constitución Nacional de los Estados Unidos de América.